La nueva jefa de Estado tendrá que enfrentar grandes desafíos en materia de seguridad, estabilidad económica, democracia, educación, igualdad de género y la relación con los Estados Unidos, que también decidirá su futuro este 2024. Violencia. La administración de Andrés Manuel López Obrador se consolidó como la más violenta de toda la historia, según datos publicados por el mismo gobierno federal. Con corte a enero de 2024 se registraron 160.564 homicidios, superando el récord de muertes alcanzadas durante la administración de Enrique Peña Nieto con 156.066. En los anteriores gobiernos mexicanos se registraron estos índices: Ernesto Zedillo Ponce de León, 80.671, Vicente Fox, 60.280, Felipe Calderón, 120.463. Según analistas, la desbordada violencia que azota a la nación norteamericana se relaciona con el crimen organizado y los cárteles de drogas. Migración. En 2023, el Instituto Nacional de Migración reportó 782.176 encuentros de migrantes irregulares en México, un aumento del 77% en comparación con 2022, cuando se contabilizaron 441.409 llegadas. De los extranjeros, 113.660 eran menores de 18 años, representado en un incremento del 60% comparado con el año anterior, con 71.206 registros. Durante el año pasado, a las autoridades les llamó la atención un aumento de los migrantes provenientes de Senegal, con 19.943 cruces, una cifra que representó un aumento del 1.990%, según estadísticas oficiales, y en total se contabilizaron personas de 190 nacionalidades distintas. Economía. Claudia Sheinbaum deberá afrontar retos significativos debido a un panorama fiscal complicado, retos energéticos y demandas sociales, lo que implica las promesas de gasto social e inversión pública, según un informe de Moody's. Esta situación se presenta en un contexto de necesidades por apoyar a Pemex para su rentabilidad y cumplir con objetivos de transición energética. La calificadora resaltó que la segunda mayor economía de América Latina deberá mantener la independencia del Banco de México y prepararse para la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, conocido como TEMEC, elementos cruciales para el crecimiento económico del país. Adicionalmente, se menciona la posibilidad de que el Congreso mexicano impulse cambios constitucionales para favorecer el nuevo gobierno. Vamos a analizar esta jornada tan especial para México, para América Latina, sin duda. Es un gusto saludar a Víctor Alarcón, politólogo y profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, en Ciudad de México. Bienvenido, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días, Diana y Enrique. Es justo arrancar diciendo que al menos hay una certidumbre y una legitimidad muy relevante en el tema de Claudia Sheinbaum, porque de pronto desde afuera se señala mucho la cercanía con AMLO y demás, pero la victoria fue aplastante, casi el 60% de los sufragios. ¿Esto importa? Sin lugar a dudas, en México desde luego sigue habiendo polémicas sobre la forma en que se obtuvo ese porcentaje de votación. Desde luego una intervención excesiva del presidente como un factor influyente en los comicios y un ejercicio de una polarización y una violencia verbal que ha estado presente en la forma en que se antagoniza y se polariza el debate público en la sociedad. Entonces, desde luego, eso no implica que ese 56% sea, desde luego, o sea, es un porcentaje obtenido en las urnas, pero eso no implica que la oposición sea una oposición desarticulada como se plantea en muchos ámbitos. Desde luego es un aspecto crítico también muy irrelevante que haya una oposición fuerte, como lo que también se está manifestando con la reforma al Poder Judicial, donde hay un conjunto de actores que se están manifestando en este momento en las calles, ¿no? En donde precisamente pues hay una cuestionamiento muy serio sobre cuán profunda y qué tan efectivas podrán ser las reformas que se están impulsando, sobre todo en los últimos meses.
Bueno, también es importante destacar en este momento que está listo completamente todo pues para esa ceremonia, los invitados han llegado, pero las declaraciones, como siempre, del presidente de Colombia no dejan a nadie indiferente. Lo invito a que escuchemos esta declaración donde señala a la ahora presidenta de México, primera mujer en el cargo, como una excompañera de la guerrilla del M-19 en Colombia. Esto decía el presidente Petro a su llegada a México. Mañana se reemplaza el gobierno por la gobernante que quiso el pueblo. Claudia fue miembro del M-19. Es decir, que para quienes no quieren dos tazas, ahora el M-19 ha dado dos presidentes en América Latina. Pero sobre Brasil, presidente, no nos contó. Bueno, ya no. Y además lo dice casi como un grato recuerdo, como un poco de orgullo. ¿Cree usted que realmente fue así, que se sabe y le parece que era el momento para que él hiciera como acopio de este recuerdo o de esta parte de la vida de los dos mandatarios? Bueno, evidentemente esta es una revelación que no está presente en la información, si se tiene que corroborar de esa forma, de una participación activa de la presidenta Sheinbaum dentro de este tipo de situaciones. Bueno, pues desde luego va a desatar una polémica muy fuerte acá en México, ¿no? Porque evidentemente eso hubiera sido un factor de influencia electoral significativo. Quizá también se puede entender la idea de la cercanía o la idea de la participación de Sheinbaum al igual que la del presidente López Obrador, dentro de este eje de países que, digamos, están teniendo una cierta cercanía, que proviene, por ejemplo, desde la época de cuando se empezó a construir el Foro de Sao Paulo. Pero ya, digamos, hacer una afirmación de este alcance con respecto de que hay una militancia, o si se tuviera que inferir que hay una militancia activa de la presidenta en una organización de esta naturaleza, de origen guerrillero o de participación política, digamos, como la que precisamente en la que estuvo involucrada el presidente colombiano, pues desde luego va a ser un factor muy interesante y que creo que incluso va a generar otro tipo de situaciones, pues como le digo, pues bastante significativas, como para saber un poco cuál fue esa colaboración, si es que se corrobora y bajo qué condiciones. Esto también incluso implica la cercanía o el desarrollo de vínculos que de por sí han sido cuestionados, digamos, sobre el acercamiento de México o digamos, de alguna manera, la posición que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador frente a casos como los de Venezuela, como los de Nicaragua, ¿no? Es decir, donde bajo esta cercanía, digamos, programática o Cuba, pues, digamos, México ha tenido un desplazamiento muy importante en términos de aceptar o de asumir una mayor comunicación y un mayor intercambio con estos países, al menos, desde luego, no solamente la colaboración económica, sino, desde luego, en un posicionamiento ideológico que precisamente ha caracterizado y que también forma parte de la polémica y el debate público en el país. Ella se ha asumido como rebelde, pero la guerrilla urbana de M-19 habrá que corroborarlo, como bien dices, Víctor. Partir de esa premisa que todo lo que diga Petro hay que corroborarlo. Vámonos a lo doméstico, Víctor. ¿Tiene más ingresos la población en lo general? Quizá tenga que ver con los subsidios que se crecieron y demás. Los salarios mínimos también han aumentado paulatinamente, pero esto significa que ¿se avanzó contra la informalidad, contra la pobreza o hay pendientes por ahí? Un análisis, por favor. Pues justamente creo que aquí es donde hay una paradoja dentro del éxito momentáneo de corto plazo, que evidentemente sí, la política, digamos, que redireccionó recursos hacia este tipo de programas públicos, desde luego
es relevante. Es decir, sí hay un decremento significativo en cuanto al estudio, digamos, de la pobreza y de la pobreza extrema. Es decir, al menos sí hay un descenso no tan pronunciado como también luego se presenta en las estadísticas. O sea, en realidad no estamos hablando más del 10% de la población que tiene una modificación sustancial en su capacidad de ingresos, pero como ustedes bien lo están identificando, es decir, esto no está mejorando el contexto de la población informal. Segundo, hay una fuerte dependencia todavía de las remesas, que eso obviamente no es un mérito del gobierno, sino la contribución de las personas mexicanas residentes en el exterior, pues es un aspecto muy importante para compensar las finanzas en términos de la economía familiar. Tercero, la formación, la integración de empleo formal. La tasa de formación de empleo formal también es muy mínima y eso se refleja en la incorporación real de las personas que tienen seguro social, es decir, las personas que tienen seguridad social, pues también las tasas de incremento han sido muy marginales. El crecimiento mismo de la economía mexicana en el periodo de López Obrador, descontando el factor de la pandemia, pues es uno también de los más bajos comparativamente hablando en la región latinoamericana. Es decir, en este caso, también, desde luego, sigue estando pendiente, en todo caso, una gran reforma fiscal. Es decir, el presidente AMLO optó por no polarizar en un primer momento con el empresariado, aunque sí ha tratado, digamos, de buscar que la contribución de grandes empresarios pueda ser más sustancial, pero aún así no es un factor suficiente, considerando que México tiene a varias personas entre las que se reconocen como las más ricas del mundo, comenzando por Carlos Slim. Entonces, en este caso, pues hay un contraste muy significativo, y que eso también como ustedes lo prefiguraban en las notas en materia económica, hay un problema muy serio de deuda, ¿no? Es decir, el país se ha sobreendeudado de una manera muy significativa. El presidente dice que el país no ha adquirido deuda, pero estamos con 48 puntos del PIB, ¿no? Que están comprometidos para servicio de la deuda. Es decir, entonces hay un sobreendeudamiento, que eso también pues es una bomba de tiempo, a pesar de que se ha mantenido una disciplina también, por ejemplo, con el tipo de cambio. Creo que en un momento dado la confianza sobre la economía mexicana es importante, digamos, desde luego, pero el problema es que el sector estatal no es un sector productivo, no es un sector modernizado. Es decir, las empresas emblemáticas del aparato público como Pemex o la Comisión Federal de Electricidad, que genera energía para el país, están todavía con modelos de producción pues bastante arcaicos, es decir, dependiendo de las energías fósiles, y por tanto la transición energética en el país pues está también en una situación bastante precaria. Es decir, incluso los conflictos que se tuvieron con empresas como Iberdrola, con la recompra de plantas de producción de energía, curiosamente, o incluso el intento de crear refinerías o comprar refinerías, como también lo hizo el presidente López Obrador en su momento, pues el modelo de transición energética pues también precisamente ha generado ese sobreendeudamiento que hace que estas empresas sean poco atractivas, por lo menos en el corto plazo. Sí, así es. Bueno, al señor Víctor Alarcón, politólogo y profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa en Ciudad de México, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha concedido de manera generosa acá al programa La Mañana de NTN 24 para abordar ese tema tan importante, y hoy que es noticia esa llegada al poder de la primera mujer como presidenta de México. Muchísimas gracias. Al contrario, excelente día para todos y todas.